Siempre he sentido una sana envidia por aquellas personas que posan sus manos en las teclas de un piano y sacan armoniosas notas que invadan y rodean el ambiente. Siempre me he preguntado qué son: creadores, artistas, genios, magos de los sueños. Una de esas personas es el maestro Francisco Ufano Márquez, entrañable ser humano que sembró en Coria la semilla de la música. Ufano nace el 1 de septiembre de 1903 en la calle Conde de Colombí, número 43, actual Calle Nueva. Así comienza la historia. Conde de Colombí fue uno de los personajes más importantes que hubo en Sevilla de la exposición de 1929. Su hija se casó con un pariente mío, don José María Gutiérrez Ballesteros, que fue conde consorte de Colombí, que fue el que me hizo a mí académico de la Real Academia de Écija y de Sevilla. El conde de Colombí pues era comisario regio de la exposición iberoamericana. En mi casa éramos 8 hermanos. Yo era el segundo de mis hermanos. Mi padre ganaba 4 pesetas y de ahí nos tenía que mantener a todos como natural. A Ufano le entró muy rápido el gusanillo de la música al intentar formarse en Coria una banda de música. Trató Manolito Lama de organizar una banda de música y fueron reclutando alumnos de los colegios, el colegio Barde, que es el que había solamente aquí en Coria. Y allí fueron a ver los niños que querían tomar parte en la banda. En fin, al principio nos apuntamos 30, 40, pero aquello no dio resultado, fracasó. Fracasó a la hora de cuando ya tuvieron que pensar en la compra de los instrumentos, ¿no? Pero se fueron desanimando los alumnos que había y no quedamos nada más que 3 alumnos. Su afán por aprender música le lleva a aprender en diferentes academias. El célebre Enrique el Cojo, en la calle Espíritu Santo, que tenía la academia, y allí iba yo a dar clases también. Estuve una temporada, 1 año y pico, estuve allí dando clases por la tarde. Yo lo abarcaba todo lo que podía. Por la tarde tenía una hora de clase allí de clase de yo tocar y las demás cantar las niñas, y entre las alumnas que había allí entonces, con esta niña, la Paquita Rico. Que entonces estaba empezando, ¿no? Sí, dando clases de baile y enseñándola a bailar y a cantar las primeras canciones. Y aquí fundó su academia. Parece mentira, un hombre que tuvo una deficiencia, una parálisis congénita de niño, fuese un monstruo del baile, porque enseñó a las más grandes artistas del género, las enseñó él a bailar. Incluso le montó la coreografía a Antonio y a Marisol en la película que hicieron juntos. Enseñó a bailar a la Duquesa de Alba. Que yo le hice una sevillana a la Duquesa de Alba, que me cantaron los Romeros de la Puebla, que a Cayetana, y decía el estribillo, que a Cayetana la enseñó Enrique el Cojo por sevillana. Ese era el estribillo de la sevillana que yo le hice a la Duquesa de Alba. En mí que era un personaje importante, y Paquita Rico pasó por allí, y el maestro tenía mucha relación con Enrique el Cojo, que entonces era la academia más importante que había en Sevilla, y paralelamente, poco detrás también la de Adelita Domingo. Pero vamos, que el maestro Ufano tenía relación con las grandes academias, con esa gran academia que había en Sevilla, que era del maestro Realito. En 1922, con 19 años de edad, termina sus estudios en el Conservatorio de Sevilla. Empieza su carrera artística ingresando como director de orquesta o maestro concertador en diferentes compañías teatrales y de zarzuelas, con la que recorre casi toda España. Mi primera etapa, que la etapa esa dura desde el año 20 hasta el año 29, pues era una empresa, el empresario se llamaba Bedrine, y este empresario contrataba siempre en el espectáculo a cantadores flamencos.
fue el inventor de un espectáculo que se llamaba ópera flamenca, que después otros lo ha cogido el nombre. Sí. Pero el inventor de la ópera flamenca fue este, que consistía en un espectáculo compuesto solamente por cantadores flamencos y bailadores flamencos. Me dijo que había acompañado a Pastora Imperio en sus giras por España, que había trabajado en La Manigua, en Sevilla, un café cantante que había, una sala de fiestas que había, mejor dicho, una sala de fiestas que había en la calle Betis, donde por ejemplo se descubrió Paquita Rico, donde por ejemplo cantó y también tuvo mucho éxito Enrique Montoya. En fin, era una sala de fiestas de mucha categoría. En 1929 sufre un ataque de epilepsia que le hace tomar la decisión de no realizar viajes largos. Estaba yo con el periódico cogido, puesto de pie, los ojos ensangrentados, la boca echando espumarazos porque me había mordido la lengua, en fin, un ataque epiléptico. Que por cierto el primero que acudió fue su padre, que en paz descanse, don Luis Áñez, que vivía en casa de Paquito el Herrador. Fue el recién venido y el que pisaba más cerca de mi casa, pues el que primero me asistió. Bueno, pues resulta que nada, ataque epiléptico. Y me mandó lo apropiado, sedante, para lo tomaba, pero dejaba de tomarlo y me volvían los ataques. Y ya fui viendo médicos, los médicos de Coria que había entonces, don Ángel Pineda, todo me vio, porque ya que era popular aquí también. Total, los médicos también se comentaron el caso, porque ya yo tenía 26 años, o 25, en el año 29, que fue esto, sí, 26 años. Bueno, pues todos los médicos que me veían decían que era muy raro eso, si yo me habían dado ataques epilépticos en mi niñez. Y nada, a mí no me había dado nunca ataques epilépticos. Y que era muy raro, me decían todos los médicos, todos en eso eran unánimes. En que, y entonces pensé, digo, voy a ver si aquí en Coria puedo yo vivir de la música. Ese mismo año se aprueban los estatutos de la Agrupación Artística Coreana, una sociedad peculiarísima en la que los mismos asociados constituían los cuadros artísticos teatral y musical. Las representaciones eran mensuales, lo que obligaba al cuadro a una intensa dedicación a los ensayos y preparación de la obra, ya fueran líricas, comedias, zarzuelas u operetas. Empecé con la artística a organizar una función mensual que había que dar. Todos los meses representábamos una zarzuela, un cuadro artístico muy completo que había aquí. Teníamos un buen tenor, que era Manuel Zavala, un buen barítono, que era Mora, el pobre que en paz descanse ha muerto hace poco tiempo. Sí. En fin, y había cantantes y triple también de aquí, y una sola triple venía de aquí. Venía de fuera, que vivía en San Juan de la Alforada. Una triple que se había retirado ya, en fin, era madurita, pero ella hacía los papeles más difíciles de cuando había una zarzuela grande. Total, que de ahí salió las funciones de la artística. Se habló siempre mucho del movimiento de lo que aquí en Corea hemos llamado siempre la artística coreana, que era este movimiento cultural ubicado en los años de la preguerra, y en el que se situaba el trabajo del maestro Fano, ¿no? Era un movimiento que a mí siempre me llamó la atención y me llamaba la atención cada vez más a medida que yo me iba haciendo mayor y iba descubriendo, en fin, la pobreza y la negrura de la España de la dictadura, y me sorprendía mucho cómo en ese marco tan duro eran capaces estas personas aquí en un pueblo pequeñito de seguir alentando esta vocación cultural que les permitía en la época de la preguerra incluso hacer funciones de zarzuela
y luego en la posguerra hacer teatros y cosas musicales. Y entre los personajes pues estaba gente que, ya digo, en la familia, sobre todo en mi familia Suárez, de los Suárez, pues eran muy amigos. Pues Pepe Franco, la señora Maceda, ¿no? Ella era muy amiga de mis tías, ¿no? Rosarito Maceda, muy amiga de mis tías. Y curiosamente el padre de Rosarito Maceda era un señor mayor que tocaba la guitarra de esa etapa y que participaba en un cuarteto de pulso y púa que había aquí, donde estaba también Joaquín Alfaro, y que yo vi algunas veces en los teatros, en estas cosas que se hacían en verano. Recuerdo que siempre tocaban, o al menos a mí me parece que siempre tocaban lo mismo, el himno, el sitio de Zaragoza, ¿no? Y este hombre, padre de Rosarito Maceda, fue la persona a la que yo fui, siendo muy pequeño, muy joven, con 10, 12 o 14 años, no llegaría, a que me enseñara a poner los dedos sobre la guitarra. Fue la primera persona que me dio clases a mí para aprender a tocar la guitarra. Morita era otra persona muy amiga de mi familia, y claro, en ese mundo yo sitúo también al maestro Ufano. Era el alma y vida de la artística, también con Pepe Franco y Rosarito Maceda, eran los grandes actores, hacían el tenorio. Él tocaba el piano y hacía todas las composiciones de la artística. El himno lo hizo él también, le puso la música, y era un hombre que a él se le debe ese renacer en los años 20, 25 antes de la República, cuando Coria tenía un gran predicamento artístico y musical, gracias a esas figuras que trabajaron en el Teatro Quevedo, donde se representaban las grandes obras de Calderón, de Cervantes, de Quevedo, que de ahí el nombre del teatro, y también obras de Pedro Muñoz Seca, de Jardiel Poncela, en fin, que tenían un repertorio muy variado y muy amplio. Y el maestro era figura importante, junto con Pepe Franco y Rosarito Maceda, que eran los protagonistas del tenorio. ¿Cuántas veces hicieron el tenorio el día 1 de noviembre en el Teatro Quevedo? Yo recuerdo de niño, Pepe Franco y Rosarito Maceda, que era extraordinaria, y el maestro siempre acompañando. También acompañó en el Cine Quevedo a las películas mudas. Acompañándose, ponían músicas mudas, ya eso no lo he conocido yo. Pero él, me decía mi padre, que acompañaba al piano, lo contrataba Lama, que por cierto le dio clases también, eso era muy aficionado a la música, y él tocaba en el Cine Quevedo a las películas que entonces eran mudas. A instancias de la artística se crea la banda de Coria, nombrando director al maestro Francisco Ufano, y que fue presentada el 30 de diciembre de 1931, y que también amenizó los actos de la inauguración de la línea de tranvías Sevilla-Puebla. Pues surge la idea de si éramos capaces de formar una banda de música. Bueno, pues don Hipólito, que fue el alma de todo aquello, es el que más contribuyó. Bueno, don Hipólito y todos los directivos de la sociedad artística, pues surgió la idea que empezamos a organizar la banda, los de maestros. Y cuando llegó la hora de los instrumentos, pues nosotros hacíamos rifas, hacíamos una tómbola durante la feria, en fin, que con mucho trabajo se puede, que por ahí tengo un papel con el importe de los instrumentos, lo que importaron los instrumentos, 4.000 pesetas, todos los instrumentos, 21 instrumentos que se compraron. Y en el 30, a final del 30, ya empezó la banda. La banda tocó por primera vez el día que se inauguró la estación del tranvía de Coria. El primer tranvía que vino ese día de Coria fue la banda a recibirlo. La banda era una gran banda que la dirigía el maestro Ufano. Ensayaban en la fábrica de harina, que don Carlos de Mesa, que fue alcalde de Coria del Río, estaba casado con una hermana de don José Santa Cruz, y entonces él era diríamos, el escribiente, el jefe del personal de la fábrica, y le dio permiso para que en el patio, donde también estuvo la escuela, una escuela también que la puso don Manuel Acián, también allí en la escuela, porque era un patio enorme. Eso sí, lo recuerdo el patio, me acuerdo estupendamente del patio, entrar yo allí de niño.
y allí ensayaba la banda de música. En 1931 fue uno de los concejales, junto con Luis Ramírez Palma, del primer ayuntamiento que se formó al advenimiento de la Segunda República. Y era yo concejal del ayuntamiento, porque concejal republicano, porque resulta que en las elecciones del 31 de abril se formó aquí una candidatura republicana y la candidatura la formamos toda la directiva de la artística coreana. Y como yo pertenecía a la directiva, pues también iba incluido y salí elegido concejal también. Bueno, pero a pesar de eso, de ser yo concejal, yo tengo que decir que no le he querido dar cobas a nadie y que nadie piense que yo me aprovecho del cargo para lo que sea. Lo cierto es que lo único que conseguimos es que nos dieran el matadero, la nave del matadero donde se mataban las reses, allí que se mataban las reses de día como natural, después de matar las reses, aquello que es de cemento, Quedaba... allí vengan cubos de agua y vengan, en fin, y estaba aquello pingueandito, y allí por la noche teníamos que ensayar con los niños. La relación con Blas Infante es probada y es lógico suponer que el padre de la patria andaluza, al igual que depositó su confianza en un coreano, Martínez de León, para realizar el escudo, pidiese ayuda a Ufano para hacer los arreglos del himno de Andalucía. Pero este declina la oferta al no tener los estudios de maestro de música, que realizará en los años 40-41. Pues se dice que colaboró con don Blas Infante. Es muy probable porque don Blas Infante tuvo la notaría en Coria, como todos sabemos, ahí en la calle Prín. Él tenía una notaría ahí y yo publiqué un artículo que me dio un sobrino de Riojita, de Manuel Rioja, que era su escribiente, y un sobrino de Manuel, que murió soltero, un sobrino que tenía una panadería junto a la Plaza de Abastos en Coria del Río, me regaló esa fotografía, donde está don Blas Infante, don Hipólito Lobato, don Isidoro de las Cajigas, que era un gran andalucista, un gran historiador de la España, de la Andalucía medieval, y don Blas Infante. Es decir, que don Blas Infante tenía que tener contacto, aunque ya también se habla de que don Blas Infante el himno de Andalucía lo había cogido de la época suya de niño en Casares, cuando estaban los Escolapios también en Málaga, de escuchar a los agricultores en el campo cantando, eso también del himno de los curas, de los Anna, o fíjese, ese himno religioso, tiene mucha influencia, tiene varias influencias, pero lo que sí es digno de destacar es que seguramente el maestro Ufano colaboraría con don Blas Infante desde el punto de vista musical en el himno de Andalucía. Es muy probable, yo lo creo. Finalizada la guerra civil y ya extinguida la artística y la banda, comenzará a trabajar en el cabaret El Conga hasta el año 1969, donde se jubila a la edad de 65 años. Se cerraba muchas veces en el Conga. Nosotros cuando íbamos a trabajar al Conga, era en plena guerra, pues decíamos, allá vamos al frente de batalla, al frente del Conga, porque ahí no iba nada más que legionarios, italianos, alemanes. No, los alemanes eran más educaditos, más formales, pero los italianos, los falangistas, ¿Y los legionarios formaban una que cada vez que se cerró varias veces, y cada vez que se cerraba, pues yo paraba, y entonces salía, tenía suerte, porque salía a trabajar a otra parte, no me faltó trabajo. De modo que desde junio del 36 hasta el 69, que me jubilé. Yo muchas veces cuando veía a este hombre tan modesto, tan educado, tan reservado, incluso tan tímido, y yo me lo imaginaba tocando el piano en salas de fiestas,
en cabaret, en fin, con este mundo en el que la gente iba a cualquier cosa menos a oír la música, yo decía, bueno, este hombre tiene que estar haciendo un sobreesfuerzo para poder mantenerse en este oficio que le permite vivir, pero dentro de él tiene que haber algo que se rompe. En 1973, coincidiendo con las bodas de oro del Coria Club de Fútbol, Francisco Ufano, debido a su relación con su hermano, que fue futbolista, directivo y presidente del equipo, realizará el himno del Coria. Ufano tuvo una vinculación con el Coria por mediación de su hermano Juan. Juan fue uno de los fundadores del Coria, fue jugador del Coria y fue entrenador del Coria. Y de ahí vino la letra del primer himno del Coria, que se llamaba 11 monedas de oro tiene mi Coria. Ese es lo que yo le escuchaba a Juan Ufano decir del himno primero del Coria. Y sobre todo recuerdo el día que se estrena. El día que se estrena yo estuve. Y cuando se oyó en los altavoces, yo creo que todavía el Coria no ha cambiado los altavoces desde el año 73, bueno, viste una cosa que suene peor. Pero sí, el himno lo recuerdo bien y nos hizo mucha ilusión a todos. Y además, curiosamente, en una época en la que la moda de los himnos de los equipos de fútbol no era tan así como ahora, que ahora todo el mundo tiene himnos, ¿no? A lo largo de su vida, Francisco Ufano impartiría clases a muchos jóvenes de nuestro pueblo y haciendo arraigar en ellos su pasión por la música. Yo lo que quería era aprenderlo todo muy rápido. Y se ponía, pero María, si todavía no, él fue el que me dio el solfeo y todo, ¿sabes? Que no es que, si todavía tú no sabes tocar, no puedes tocar eso, si no sabes. Y yo lo dije, que me dijeran, no se puede. Y lo mío era el Paralisa de Beethoven, que yo quería tocar el Paralisa de Beethoven. Y me ponía en el piano de mi casa, dale que te hasta que lo conseguí. Y un día llego y digo, Ufano, ¿me quiere usted oír una cosa que le voy a tocar que he hecho en el esto de casa? Y dice, venga, y dice, mira la que se le puso a tocar esto, como te digo, el Paralisa de Beethoven. Yo, estupendamente. Pero yo daba un clase muy bien, muy a gusto con él. Era muy educado, tocaba muy bien el piano y a mí me maravillaba como y tocaba el piano estupendamente y yo no, sí. Y yo me acuerdo de haberlo visto en casa, que he ido a casa, sí. Hombre, él no reñía nunca, él no tenía él tenía muy buen humor y con mucha paciencia, con mucho cariño y así. Yo no recuerdo que él me riñera nunca por no haber aprendido algo que me daba buenos consejos, pues esto así, esto asado, sí. Era firme en sus clases, pero a la vez te sentías a gusto. No era una persona con la que tú estuvieras tensa ni nada de eso, sino, tú practicabas, me decía que tenía buena memoria, cosa que yo creo que no, pero sí se me quedaban grabadas muchas cosas y luego yo también soy zurda y tengo las manos grandes, las dos cosas. Y decía que era una ventaja para los acordes, porque a las personas diestras le cuesta mucho trabajo los acordes con la derecha. Y además las mujeres, al tener las manos más chicas, alcanzan menos para las escalas, y yo tenía esa doble ventaja, que utilizaba las dos manos. En la última etapa de su vida, Ufano siguió como siempre fomentando su amor por la música y decantándose por un nuevo género, las sevillanas, ya fuera componiendo o aconsejando a grupos como Romeros de la Puebla, Ecos de las Marismas o Flamencos de la Puebla, supo imprimir a este género un nuevo aire, convirtiéndolo en lo que actualmente conocemos y contribuyendo a su auge. El momento en el que las sevillanas empiezan de verdad a eclosionar es un momento en el que el grupo de los Romeros de la Puebla, en el soberano de la Casa de Moya en Puebla, yo alguna vez estuve allí, con los amigos de aquí de Coria, que éramos amigos, y bueno, tú ten en cuenta que Moya, por ejemplo, estaba en el colegio de don Antonio Pineda, era mayor que yo, pero ahí coincidíamos, al colegio de don Antonio Pineda venían legión de muchachos de la Puebla, casi todos los amigos que yo tengo de Puebla proceden de esa época y de la escuela de don Antonio Pineda, y Moya era uno de ellos, y más tarde fui amigo de Juan, que le decíamos nosotros Juan el pintor, pero Juan se incorporó a los Romeros un poquito después, y de aquella primera época.
y de otro grupo que se montó en la Puebla, donde estaba Ventura y estaba Miguel Puebla y estaban esta gente. Esa etapa yo vivía en Cádiz, estaba yendo y viniendo, pero esa etapa la viví y a mí me gustaba mucho esa sevillana de entonces. A mí las sevillanas me dejaron de interesar cuando la gente se empezó a vestir de smoking para cantar sevillanas. Y cuando ya empieza a haber unas letras de sevillana, como hay un grupo que tiene por lo visto mucha fama, pero que cuentan letras de sevillana que parecen que están inspiradas en el periódico El Caso, que era donde estaban los dramas, ¿no? Las sevillanas han sido siempre un canto a la naturaleza, un canto a las devociones rocieras, pero un canto también a la naturaleza de este territorio del sur. Esto es lo que a mí me gustaba de eso. Y me sigue gustando, ¿eh? Me sigue gustando. Pues para mí era un honor que los romeros de la Puebla me grabasen la sevillana. Y entonces dice, vamos a Coria, que tenemos que ir a ver al maestro Ufano, que nos hace las partituras de... Él le hacía a muchos grupos de sevillanas. A muchos grupos le arreglaban, le hacía las partituras, porque normalmente ellos eran, vamos a decir, cantadores o cantantes, pero no sabían música de conservatorio. El 18 de septiembre de 1983, a la edad de 90 años y 17 días, muere en su domicilio de la calle Colón, extinguiéndose así la vida de este bueno, humilde y sencillo trabajador de la música. Porque era un hombre muy válido, pero sobre todo era una gran persona. Que eso es lo que yo antepongo a todo. Sí. A una gran persona y un gran pianista. Creo que él fue un buen maestro y me animaba a terminar la carrera, porque decía que tenía la pena que ninguno de los que él había dado clase había terminado la carrera. Pero en fin, todos estamos tocando el piano. Bueno. Sí, muy buenos recuerdos de él, una persona muy amable, muy condescendiente, muy bueno siempre. Como persona, una persona muy agradable, muy dulce, vamos, que era serio, pero que a la vez te caía bien, que no te sentías tú corta porque fuera una niña o ya después joven con él, te sentías a gusto, te daba confianza. Y luego un gran músico, a mí me encantaba oírlo tocar el piano, tocaba estupendamente. Y amaba su profesión, vamos, que a él le encantaba la música. Y te orientaba mucho también, como a mí siempre me ha gustado la música, la ópera y todo eso, y él te orientaba sobre muchas cosas también. Y ya está, vamos, no sé otra cosa que decirte, vamos, que guardo muy buen recuerdo de él, por supuesto. Siempre le he tenido cariño y aprecio. Yo lo veo como una gran persona, porque cada vez que yo he ido a su casa, me recibía con un gran afecto, muy educado y muy sencillo, un hombre muy humilde, muy sencillo, no se daba él a valer lo que valía. Para mí, del maestro Ufano, es un símbolo y deberíamos ensalzarlo y agradecerlo. Yo creo que es un símbolo de tantas y tantas y tantas personas, amantes de la cultura y amantes de la música, a la que probablemente la vida no le da el premio que se merecía. Esta es la vida de un hombre cuyo eje fundamental fue la música. Creó con sus manos melodías que regalaron los oídos de jóvenes enamorados. Supo hacernos reír y llorar. Cantó con sus partituras la belleza de esta tierra a través de sus composiciones de sevillanas y plantó la semilla en este pueblo de la devoción por la música. Nos dio ejemplo con su sencillez y humildad como solo un maestro podría hacerlo. Francisco Ufano, el maestro. Bueno, pues para cerrar este acto, que no es fácil cerrar ahora y hablar aquí ahora después de todo lo que hemos escuchado y de las personas que han hablado aquí esta noche, deciros que desde el ayuntamiento, desde el gobierno de este ayuntamiento, estamos intentando por todos los medios realzar la figura de todos aquellos que de alguna manera pues constituyen parte inequívoca de la historia de este pueblo, ¿no? Y sobre todo de la historia reciente de este pueblo. Creo que es necesario que ensalcemos a esas personas para que los más jóvenes, como José María, pues tengan la oportunidad de seguir reproduciendo esa historia, esa vida, que es ejemplo para el resto.
Es verdad que el maestro Ufano no tiene el nombre del conservatorio, pero sí es verdad que tiene reconocimiento en una calle de nuestro pueblo, que además recuerdo que fue en la mesa de la alcaldía, en una reunión de Fernando Rodríguez y mía. Quiero recordar cuando se le dieron los nombres a las calles de esa zona, en las que Fernando defendía que fueran destinados a la agrupación artística coreana, al maestro Ufano, y yo, como miembro del Partido Andalucista y bien, teniendo en cuenta que la Casa de Blas Infante estaba enfrente, pues entendía que algunas de esas calles también tenían que tener nombres relacionados o cercanos a la historia de Andalucía o a la autonomía de Andalucía o a Blas Infante. Y efectivamente fue Fernando quien defendió aquello y quien defendió que el maestro Ufano y que la agrupación artística debía tener un nombre alguna de esas calles, ¿no? No obstante, yo recojo el guante. Me parece una buena idea, de la misma forma que el otro día también se planteó una reunión y viene a colación ahora en cuanto al reconocimiento necesario que hay que hacer a Daniel y a otros muchos coreanos insignes, ilustres, que no han tenido ese reconocimiento, quizás por ser personas humildes, ¿no? Por ser personas que, como ha dicho Juan Manuel en la última intervención del vídeo, pues que quizás debido a esa timidez, a esa humildad, pues no han visto reconocido su valía y posteriormente pues quizás muchos de los coreanos desconozcan incluso la historia, la vida del maestro Ufano, ¿no? Y quizás pues este tipo de actos pues permitan realzar su figura y ponerla en boca de todos nosotros para que de verdad sepamos quién son nuestros coreanos más ilustres, como he dicho al principio, y nos permite pues seguir enorgulleciéndonos de nuestra historia. Muy buenas noches, gracias a todos, gracias también a la Delegación de Cultura por el trabajo realizado, sobre todo en la exposición, en el montaje de la exposición que ha terminado hoy a última hora de la mañana. Y por supuesto pues muchas gracias tanto a Daniel como a José María por la conferencia. Creo, José, que la estirpe va mejorando. Felicidades lo que te toca, y gracias, José María, porque bueno, ha sido una conferencia muy instructiva. Esta noche nos podemos acostar seguro, casi todos tranquilos, porque hemos aprendido cosas. Y gracias de nuevo, y gracias pues a todos por vuestra presencia, porque esto también hace más importante este acto. Buenas noches y muchas gracias. El miércoles lo vas a dictar.